Los más ignorantes llega a 2 Pueblo con Luis Carlos Díaz. 8:33, el momento favorito de los adultos en Calma Pueblo, cuando Luis Carlos Luis Carlos está acá con nosotros. ¡Qué maravilla! Luis Carlos o el esposo de Naki, ¿ya te quedaste así? Sí. O el que adoptó a Rafael Arevalo González. Oye, ustedes entre pareja hay la discusión del rumor, o sea, porque está la discusión de pareja y está la discusión de periodista que son pareja. Pisaste ese peine, vale, qué gafo. No, todo lo contrario, nosotros somos enemigos. Porque Naki es experta en vocería, ella capacita gente para que dé declaraciones y yo me encargo de prensa. Es decir, ella es mi enemiga. Porque los voceros no responden preguntas de periodistas, posicionan mensajes. Claro. Y los periodistas lo que queremos es que los voceros nos den lo que queremos en realidad. Entonces, es una cosa de enemigos directos. Ponte el audífono porque está Manuel. Aló, Luis Carlos, ahí ¿me está, escuchas? ahí está. Aquí estoy, señor. Luis Carlos, ¿alguna vez han hecho un retweet en la cama? Oye, lo que llaman el like del lado a lado, que estás al lado y le das el like y ella respóndeme, respóndeme. Exacto, el like del lado a lado. Oye, que a veces las muchachas quieren retweet y hay que darle porque si no viene otro. Por favor, mira, Luis Carlos, la gente está ávida de ti, o estás en tu mejor momento. La gente, mira, yo agarro, a mi papá que no sabe nada, me dice, yo leo a Guevara y al muchacho Luis Carlos. A la yo digo, oye, qué maravilla. No, ni siquiera sabe, fíjate que le llegó por otro lado, ¿no? Luis Carlos. El terror de las tías. Tu voice note, la bendita clase corta de periodismo se hizo, me lo mandaron las tías. Y yo, pero sí, eso él es mi amigo. Eso tiene un cuento muy sencillo. Tuvimos un pasante en el programa, Juanpi ya tiene 17 años, y me pregunta, chamo, ¿qué está pasando? Y yo le respondo un voice note a él. Digo, aquí está, mira, está pasando esto y esto, solo para indicarle que había que dudar y dudar mucho para poder establecer qué estaba pasando. Para la gente que no sepa, pues Luis Carlos lo que trataba de explicar era lo que pasaba con este tuit del Ciudadano, donde puso que Leopoldo López lo había sido trasladado sin signos vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le enseñaba como mecanismos de validación, qué es cierto y qué no es cierto. Porque no es que sea cierto lo que diga el tuit, sino que es cierto que lo publicó Leopoldo Castillo. Eso era lo primero que había que establecer. Entonces, luego en el programa, en el grupo del programa, se está discutiendo si eso era un tema importante para el día siguiente o no y cómo abordarlo. Y yo lo que hago es que les replico el mismo audio. Le digo, mira, yo acabo de pasarle esto. De ahí se fugó. Y 15 minutos después me estaba llegando el audio por otras vías, con gente preguntando, ¿este eres tú? Llegó a la asamblea de vecinos, llegó a padres y representantes de la escuela de no sé qué, Carrizo. Gente ha dicho que tú eras el próximo presidente. Pero entonces, mire, ¿qué ocurre? Que en este panorama de desinformación, las notas de voz se convierten en un elemento muy raro, porque no responden a un modelo comunicacional que se hubiese conocido antes, porque son notas que no tienen autor, la mayoría de ellas, no tienen un destinatario claro, y la plataforma en la que se distribuyen es azarosa, es decir, es una cosa donde ocurre de manera caprichosa. Entonces, ¿sirven o no sirven? Pues resulta que sí. Y descubrí que antes uno decía que no tenían trazabilidad, por lo tanto no podían tener confianza, pero ahora resulta que sí, tienen trazabilidad en la medida en la que reconoces a la persona, en la medida que reconoces el vocero. Por eso, por ejemplo, hay un servicio de información pública, que es un grupo de periodistas que se reúnen, hacen unas notas de voz donde resumen el hecho informativo del día y la están transmitiendo por WhatsApp y le llega a mucha gente. Claro, también tiene un nombre al final que dice, bueno, soy Elia Angélica González, o soy esta niña, o soy vas formalizando. Esta niña es muy buena. Es que no me acordé de ningún otro nombre. Aymara Lorenzo. Exacto. Luis Carlos, una pregunta. ¿Hay manera, me escuchan? Sí, aquí estamos, claro. ¿Hay manera de medir qué tanto alcance puede tener una nota de voz? WhatsApp. Mira, Manuel, absolutamente ninguno. Luis Carlos, Manuel tiene una nota de voz favorita, que es la de esta señora colombiana que manda que la gente lleve en una bolsita. ¿Ya tú has escuchado esa nota de voz? No la he escuchado, chico. Una señora que pierde la compostura, que dice que la gente tiene que llevar pupú a las marchas en una bolsa. Tú puedes creer. Y esa es la nota de voz favorita de Manuel. Oye. No. Usted no sabe el ataque de risa que yo tuve. Me dio asma, disnea durante una noche completa por la risa de esa nota de voz. Increíble. Es que los papás tienen que están pasársela, por favor. El indicador de éxito de una nota de voz, Manuel, es que te lo manden tus tías. Si llegó a tus tías, listo. Sí. Es así. Sí, pero no. Tú eres el terror de la tía, lo sabes, ¿no? Ese es mi target, chaval. Es terrible. Has hecho que mucha tía se divorcie, además. He hecho que mucha tía se calme, que ya es la revolución. Es un milagro. Mira, y yo sé que esto es algo de tecnología, lo que a ti te gusta hablar, pero a mí también me gusta hablar de lo que de hoy.
Entonces, danos la información. De la marcha de hoy. De la marcha de hoy. No, porque tú eres ahorita un tipo que, vuelvo y lo repito, que está en su mejor momento y que además eres de las personas más confiables en este momento. A lo mejor mañana dice que Leopoldo está muerto y ya nadie te cree. Pues esas son las cosas. Pero hasta hoy, Luis Carlos es de los tipos más confiables. Entonces, la información del día de hoy, de la marcha de hoy. La información es que la oposición ha convocado muchísimos puntos de concentración, no solamente en Caracas, sino en todas las ciudades donde sea posible protestar, para salir a decirle al gobierno que esta manera de convocar la constituyente no es la correcta y no se va a aceptar ninguna de estas condiciones. Y esto es importante explicarlo porque las elecciones son universales, directas y secretas. Y la manera en la que la está planteando Maduro es que no sean universales. Es decir, no todos votamos, sino que votamos por sectores. O sea, se manipula algo que se llama base comicial. La base comicial es quién participa y cómo. Entonces, si es el gobierno el que define quién es un trabajador y cómo vota por el sector sindical, y quién es un estudiante y vota por la educación, y quién es indígena y quién no, si es el gobierno el que manipula esa base comicial, evidentemente va a ganar la elección, porque es la única manera que tienen de medirse y ganar. Entonces, eso es inaceptable. Pero es que además la constituyente no resuelve ninguno de los problemas que está planteando la oposición. No resuelve ningún problema del país, solamente crea un problema nuevo para no atender el foco. Entonces, la oposición ha decidido no participar y eso es muy distinto a lo que ocurrió en 2005. En 2005 no se participó en la elección de la Asamblea Nacional, pero la oposición era minoría, venían de ser derrotados en el revocatorio frente a Hugo Chávez, y además los liderazgos en ese momento eran muy distintos a los de ahora, en el sentido de cuál era el objetivo, la estrategia, el peso también de los medios de comunicación fue determinante. Ahora no, ahora la oposición es mayoría, además hay una suerte de consenso que es impresionante. Es decir, la gente está viendo a la oposición desde hace mucho tiempo tomar decisiones en conjunto y correctas, tanto que se sorprenden así como, bueno, ¿cuándo va a venir el error, no? ¿Cuándo va a venir lo fuerte? Entonces, se está tomando desde la ventaja de la mayoría, se está tomando además desde un asunto de principios, es decir, no transar con alguien que violó la Constitución, no transar con alguien que dio un golpe de Estado, y eso significa que en este momento, ¿dónde se complica todo? El gobierno no tiene ningún incentivo para ceder. O sea, ¿por qué va a ceder si tiene el poder y lo va a perder todo? Y la oposición no tiene por qué renunciar a sus principios, a su dignidad. Tiene todo que perder. Entonces, hay un choque de trenes, y en ese choque de trenes estamos nosotros. Entonces, toca ser bastante inteligente con las estrategias y no vulnerarse, no vulnerar a la gente, porque el saldo es gente detenida, heridos y muertos, y eso es lo que se tiene que evitar a toda costa. Miren, disculpen, Luis Carlos, quería hacer un paréntesis breve por el fin de semana, bueno, fue noticia, una supuesta lista que llamaban la lista de Justin en las redes sociales, donde se hablaba de hackear la data del carnet de la patria. ¿Eso es cierto o se hizo tendencia y es falsa toda esta información? Manuel, te lo contesto como lo pudiese hacerlo la prensa. Un grupo de hackers anónimos dice que accede a la base de datos del carnet de la patria, y además muestra que lo hizo, es decir, mostró los registros de muchos funcionarios del Estado y muchos registros importantes. De ahí a decir que lo borraron, o sea, que borraron la base de datos, eso es algo que ya no podemos asegurar, porque primero no sabemos si el gobierno tiene respaldos o no de esos datos, y segundo, porque la página estaba en línea al día siguiente. Entonces, saber si fue efectivo o no se sabe. Ahora, sí entraron, sí tuvieron acceso a los datos, sí pudieron extraerlos, y además desmintieron un dato dado por el gobierno. El gobierno decía que había 11 millones de carnet de la patria, y ellos dicen que hay unos 4 millones de registros, y dentro de esos registros hay menores de edad, y muestran cuáles son, o sea, muestran esos datos. Hay gente que no debería estar ahí registrada, y está. Es decir, hay un hecho que ya es público, es decir, esto ocurrió, y que además el gobierno recibe el golpe, porque aunque oficialmente no ha dicho nada, sus voceros en Venezolana de Televisión sí. Entonces, vamos a ver esto en desarrollo, solo que desde los medios de comunicación hay que tener cuidado con qué cosas se aseveran y con legitimar o aupar algo que puede ser considerado una violación de la ley. Total, no lo es. Como lo veas, un hackear es un delito. Sí, pero en estos casos el reclamo siempre es al Estado. Es decir, usted tiene que garantizar seguridad sobre los datos de los ciudadanos. Es decir, el malo... Algo vulnerable, claro, ¿no? Exacto. El malo no es el que lo comete porque es la naturaleza del hacker, eso hacen, sino que es el Estado el que tiene que garantizar esos datos. Y es por ahí donde va el foco de reclamo. Gracias, Luis Carlos. @Luis Carlos en Twitter, @Periodismo de Paz en Instagram, para que lo sigan. La verdad es que nos hace la vida mucho más sencilla
pues haciéndonos un resumen noticioso a diario para quienes de pronto se pierden un montón de cosas. Si ustedes van a @Luis Carlos van a enterarse de absolutamente todo lo que pasa. Además, unos análisis interesantes de la situación actual del país y lo pueden escuchar todas las mañanas con el señor César Miguel Rondón en Éxito. Pero mejor aquí. Mejor aquí, la verdad. Gracias, Luis. Mucho. We love you. Besos. 8:43, nosotros hacemos publicidad.